Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, hoy vamos a conocer qué está pasando con los puertos de nuestro país. Está con nosotros Luis Canto, gerente general de la Unión Portuaria del Pacífico. Ya vamos a conocer también sobre esta nueva organización. Bienvenido. Luis, ¿cómo está? Gracias, buenos días. Bien, muy bien. Largando la mañana con lluviecita y de accidentes de tránsito. Sí, ¿verdad? Bien, sí. Bueno, pero aquí está ya. Qué bueno. Luis, comencemos conociendo, ¿qué es la Unión Portuaria del Pacífico? Bueno, es una empresa que empezó a operar acá en El Salvador, administrando y operando los puertos de la Unión y de Acajutla el 16 de diciembre del 2024. Esta empresa surgió como una visión que tuvo el presidente Bukele de que necesitaba mejorar los puertos. Evaluó distintos grupos empresarios y bueno, eligió este grupo que se llama Gilport, que es originario de Turquía. Luego de un par de años de negociaciones se llegó a este acuerdo. Es un acuerdo que, como se anunció, es la inversión más grande en la historia de El Salvador. 1.615 millones de dólares. Exactamente, a lo largo de 50 años está dividido esto en 3 etapas. Cuando tomamos el puerto el año pasado, bueno, comenzó la fase 0, que es una inversión de 50 millones de dólares, que está muy avanzada ya, tiene que terminar en el mes de junio, el próximo mes de junio, donde, bueno, principalmente se buscaba poner a cierto nivel los equipos y el funcionamiento del puerto. Recibimos un puerto que estaba funcionando, el puerto de Acajutla, pero bueno, con un problema de congestión. Entonces nos concentramos en 4 pilares básicamente. Traer procesos. Gilport es una empresa que es una de las 10 más grandes operadoras de puertos en el mundo. Entonces, bueno, trajimos los mejores procesos. El segundo pilar fue basarnos en la gente. En estos primeros meses dimos más de 20.000 horas de capacitación a la gente en temas operativos, temas de seguridad. Reagrupamos los grupos de trabajo, aumentamos la capacidad del puerto, o sea, creamos nuevas áreas de almacenamiento, duplicando el lugar de almacenamiento para contenedores, duplicamos la capacidad en términos de TEUs. El tercer... ¿Qué son TEUs para la audiencia, para poner en contexto? Sí, es un tema un poco técnico. Lo que pasa es que hay contenedores de 20 pies y de 40 pies. Y para unificar la fórmula de medida se lo mide en TEUs, que significa 20 Equivalent Unit. Quiere decir que se lo mide como si todos fueran contenedores de 20 pies. Un contenedor de 40 pies son 2 TEUs. 2 TEUs. 2 TEUs. Ajá. Un TEU el de 20 y 2 TEUs el de 40. Exactamente. Okay. Ajá. Entonces se elevó, decía... Hoy hacen casas con esos contenedores. Con contenedores. Sí. Hoteles, de todo vaya ahora. O sea, pero bueno, era un paréntesis para entender la jerga portuaria. Así es. Bueno, y con todo, bueno, el último pilar es el tema de software, digitalización, programas de última generación que se están instalando para poder operar el puerto. Luis, digamos que al final de este año, ahorita en diciembre, ya han tenido el control de los puertos del país ya un año. Exactamente. Un año. Silvia Cuellar, la presidenta de Coexport, usted habló de congestión. Sí. Y sí hubo bastante congestión, que significó, costos para los importadores y exportadores. ¿Cómo han lidiado con eso? Bueno, los primeros 6 meses, como le digo, fueron bien difíciles. Recibimos el puerto, habían 17 barcos en espera. Llegamos a tener 25 barcos en espera para ingresar al puerto. Pero bueno, la buena noticia es que hoy en día tenemos un solo barco esperando. Y no es que está esperando no por problema del puerto, sino que está esperando que se libere el lugar en sus receptores para poder almacenar los granos que trae. Pero bueno, sí, esta congestión trajo muchos problemas. Cuando recibimos el puerto, debido a la congestión que había en Acajutla, las líneas navieras cobraban $1.000 de recargo por contenedor.
estaban viniendo cada vez menos y bueno, este problema había que solucionarlo con eficiencia, con mayor productividad, para atender los barcos más rápido y poder reducir esos barcos en espera. Bueno, gracias a Dios para el mes de abril ya logramos que este sobrecosto se quitara y desde ahí hasta ahora nuestro cálculo es que el país ha ahorrado más de 200 millones de dólares. Que esos 200 millones de dólares hubieran ido al costo de los productos, hubiera ido a nuestro bolsillo, lo hubiéramos pagado al consumidor nosotros. final. Al Exactamente, consumidor final, ajá. lo hubiéramos pagado todos nosotros, hubiera generado inflación y bueno, así que fue muy bueno. Antes de continuar, Luis, ¿cuál es el concepto de la Unión Portuaria del Pacífico? Entiendo que es un asocio público-privado. ¿Cómo funciona, este mecanismo de trabajo de operadora de puertos, Yieldport, con el gobierno de El Salvador, para el manejo de los puertos en El Salvador? ¿Cómo Claro, funciona? es una sociedad de economía mixta, lo que se ha creado, donde los dos socios son Yieldport y CEPA representando al Estado. Al Estado. Sin embargo, bueno, Yieldport es quien está ejecutando la operación y la administración de estos puertos. CEPA es nuestro socio estratégico. Una cosa muy buena que quiero destacar es que desde el día 1, a través de Casa Presidencial, se crearon mesas de trabajo donde bueno, nos juntábamos con todos los importadores, los exportadores, todas las cámaras de comercio e industriales, para entender sus problemas e ir bueno, solucionándolos uno a uno. El problema principal de todos era eso, las demoras en la llegada y salida de sus mercaderías y esta congestión y estos sobrecostos. Aparte de los sobrecostos de los contenedores, para los barcos de carga general, cada día de espera significa un costo extra de $30.000 aproximadamente. O sea que si un barco estaba esperando 30 días para descargar, no sé, granos, arroz, maíz, lo que trajera, tendría un sobrecosto de $1 millón. Y ese sobrecosto, de nuevo, iba a parar al consumidor final, a nuestros bolsillos. O para los exportadores le disminuía la competitividad de sus exportaciones de azúcar, de café. Bueno, como les digo, gracias a Dios, gracias a todo este arduo trabajo, gracias a los procesos, a la colaboración y trabajo conjunto de todas estas entidades, hoy se ha eliminado esa congestión. Hoy en día el puerto de Acajutla es un puerto descongestionado en Centroamérica, es un ejemplo para el resto de los puertos donde sigue habiendo estos problemas. ¿A dónde estaba? O sea, ¿qué botón tuvieron que oprimir para descongestionar? No, o sea, ¿dónde estaba el problema? No, el problema, como le decía, era una falta de... había un montón de problemas, un poco la gente, los grupos de gente estaban distribuidos de una forma distinta, por eso fue que recapacitamos un montón de gente, dimos estas 20.000 horas de capacitación, rearmamos los grupos operativos para poder tener siempre en cada uno de los barcos 3 grupos de personas atendiéndolo durante las 24 horas. Habían problemas de falta de transporte interno. Este problema, bueno, lo solucionamos primero también con una ayuda de la Casa Presidencial, consiguiendo nuevos proveedores transportistas. Y luego, bueno, llegaron las inversiones, estos $50 millones, hemos comprado un montón de equipos. Que algunos de estos equipos existían en el puerto, pero la cantidad no era suficiente para atacar un barco con 3 o 4 grupos a la vez. Cuando llegaron todos estos equipos, hemos comprado, bueno, son nombres muy técnicos, pero los voy a nombrar, Reach Stackers y Empty Stackers, que manejan contenedores llenos y vacíos. Hemos comprado 9 montacargas, 40 Terminal Trucks, que son camiones que distribuyen la carga internamente dentro del puerto, 30 trailers. Ha habido una capacitación, hay mujeres manejando estos vehículos. Esto que dice, bueno, vamos a hacer una pausa, le cuento, Ajá. Es un proyecto muy bonito. Muy bonito. Que, bueno, también lo ejecutamos junto con Coexport y un par de otras entidades. La verdad que nos ayudaron mucho en todo lo que es la capacitación. Se decidió para esto, bueno, parecen camiones en su forma, pero en realidad son máquinas que operan dentro del puerto.
Entonces se decidió darle la oportunidad a mujeres de la cercanía, De la Acajutla, zona, de ajá. la zona. Ajá. Se hizo un llamado para capacitar. Los requisitos fueron mínimos, era saber leer y escribir, tener ganas y tener compromiso. Eso es todo lo que necesitábamos, no hacía falta tener experiencia en nada. Entonces se hizo un llamado, se recibieron más de 600 inscripciones, bueno, se seleccionaron 200 y se las capacitó. Fue una capacitación que duró 6 semanas aproximadamente, no tuvo ningún costo para todas las personas que se capacitaron. Y bueno, ahora el jueves de esta semana, en 2 días, vamos a hacer una ceremonia para la entrega de los diplomas de capacitación. Y la semana siguiente vamos a contratar, van a comenzar a operar estas personas, aproximadamente 150 en esta primera etapa, y luego se van a ir sumando ¿Y más. de esas cuántas son mujeres? El 90% son mujeres de la zona. Sí, se le dio prioridad para, bueno, para tener una mayor equidad de género dentro del trabajo portuario. Gilport tiene un gran compromiso con eso, el gobierno de El Salvador también. Y así que bueno, más de 100 mujeres van a comenzar a trabajar en unos días. Son 100 familias que va a cambiar su realidad. Muchas de ellas nos decían que para algunas es el primer trabajo que van a tener en su vida. De manera formal. Otras el primer Ajá. trabajo formal, sí. Ujú. Hay madres solteras que decían, bueno, que les costaba mucho mantener a sus niños, ahora van a poder hacerlo. La verdad que es un proyecto muy bonito, nos causa mucha alegría, fuera de nuestro rol principal, Claro, poder claro. ayudar a la gente. O sea Claro. que la situación del puerto, obviamente para ganar la licitación tuvo que haber algún estudio y propuestas pero básicamente está basado en procesos y en maquinaria. Claro, sí, bueno, se basó, el presidente Bukele tuvo una muy buena visión de que los puertos necesitaban modernizarse. La última extensión que se hizo del puerto en el lado mar, quiere decir donde están los muelles, fue en 1975, hace 50 años. Entonces el puerto necesita inversión. Por eso un poco la congestión. Se basó en un plan de inversiones para extender el puerto. Esta fase 0, como le digo, es una inyección de maquinarias, una reparación de infraestructuras para poner el puerto a un nivel normal operativo, para poder mejorar principalmente esto que necesitábamos, la productividad. Son equipos que ya en el 85% ha llegado, algunas obras de infraestructura como... Se rehabilitó otro muelle, entiendo yo también, Sí. que no estaba siendo utilizado. No era un muelle que estaba en reparación, En el muelle reparación, A, ajá. claro, Ajá. faltaban 120 metros de repararse, bueno, se terminó de reparar, quedó nuevamente habilitado la totalidad del muelle A. Se han hecho obras, bueno, de reparación de las calles internas de circulación, distribución de energía eléctrica, de agua. O sea, se puso a punto. Esa es la palabra, Ajá. se puso a punta. Se puso a punto porque Sí. no estaba así. Dice que Gilport, a nivel mundial, es de los operadores en la lista del top 10. Exactamente, sí. Y entonces, vaya, digamos, el puerto al ponerlo a punto, ¿en qué nivel con respecto a la competencia aquí en el área centroamericana quedaría? Bueno, es difícil un Con poco... la operación de Gilport o de esta nueva Unión Portuaria del Pacífico. Sí, bueno, es difícil ponerlo en un número porque un puerto se clasifica de acuerdo, bueno, o sea, a muchas cosas, a la capacidad total que tiene de mover carga durante el año. Acá hay carga de contenedores, pero también acordémonos que hay carga general y carga a granel, granos de importación y exportación. En cuanto a la capacidad, todavía es chico el puerto de Acajutla. Pero bueno, ya les voy a contar un poquito ahora. Viene la fase 1 que está empezando también ahora, ya. Pero lo más importante es que el puerto de Acajutla está descongestionado. Hoy en día... Ese era el primer problema a resolver, es lo que Sí. usted dice. Ujú. Hoy en día el puerto tiene un solo barco esperando y en nuestro vecino más cercano, Puerto Quetzal, tiene más de 40 barcos afuera esperando. Las esperas son entre 80 y 100 días. Ujú. Así que, bueno, y ellos no tienen un plan
donde haya una visibilidad que en un futuro muy cercano se vaya a solucionar este tema. Digamos que la competencia es Puerto Cortés en Honduras, Puerto Quetzal en Guatemala, Limón en Costa Rica, Sí, sí, sí. ¿verdad? Bueno, Panamá es Panamá. Sí, ¿verdad? Panamá y México, Panamá, bueno, ajá. claro, ya Son está. otra cosa. Ajá. Pero ahí va Acajutla modernizándose. Así es, sí, 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 como les digo, bueno, saben que hace 3 semanas estuve en una conferencia en Guatemala, invitado por la autoridad portuaria, donde, bueno, conté cuál era la situación y, bueno, pasaron varias cosas interesantes. Por un lado, una de las preguntas que me hicieron, que la verdad que nos llenó un poco de orgullo, ¿no? Nos dijeron cómo hicieron para lograr el milagro de Acajutla. O sea, convertir un puerto congestionado en un puerto donde la carga fluye. Cuando Sí. ustedes lo toman ya estaba congestionado. Sí, sí, sí. Ajá. Hace un año teníamos, como les digo, cuando recibimos habían 17 barcos en espera. Y es, o sea, ha pasado un año, Un año, ¿verdad? exactamente. Para sí. descongestionarlo. Sí, Pues sí. lógico, ¿verdad? Entre los procesos, maquinaria, capacitación al personal. Pero, ¿qué más pasó en esta conferencia que decía? Muy orgulloso. Bueno, y el otro tema fue que muchos grupos empresarios se nos acercaron para empezar a traer su carga por acá, por Acajutla, en vez de entrar por Puerto Quetzal. Imagínense esperar 80, 90 días. Por supuesto que traer la carga a El Salvador implica un montón de logística para luego llevarla por tierra hacia Guatemala. Guatemala. Pero no sé, un ejemplo también que les voy a contar la gente, perdón que voy a nombrar una empresa, pero Adelante, diga aquí se marcas, puede. No puede se ser, claro, no hay pero por problema. ejemplo, la gente de Dollar City hace un año estaba llevándose toda su operación de El Salvador hacia Guatemala por las demoras que tenían acá en Acajutla y a falta de visibilidad. A partir de septiembre, Dollar City trae el 100% de su carga por Acajutla. Hemos vuelto a El Salvador. Y nos contaban que el tiempo de tránsito de un contenedor desde China hasta El Salvador antes llevaba 80 días. Hoy en día ha bajado eso a 40 días, a la mitad. O sea que el puerto hoy en día es un facilitador de comercio, es un lugar donde se mueve y fluye la carga de entrada y de salida al país y dejó de ser un obstáculo. Y dejar de ser un obstáculo significa un montón de ahorros para los todos. importadores, para exportadores. Sí, al final nosotros somos los que disfrutamos esos ahorros. Luis, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del puerto, por ejemplo, en este caso de Acajutla? Porque una cosa es no tener barcos esperando, ¿verdad? Ya decía usted, en este momento solo hay uno que espera para descargar, ¿verdad? Ahora, luego de descargar, esto va a bodegas, entendería, y ya allí es la empresa dueña del producto o al que subcontrata para trasladarle la mercadería, el responsable de. Me imagino que allí también hay una conexión directa con Gilport, de manera que les vayan vaciando también las bodegas. Sí, bueno, hay 3 formas distintas de operación. Por ejemplo, todos los contenedores bajan del barco, los baja Gilport, los baja Unión Portuaria del Pacífico y los almacenamos en nuestros patios. Ajá. Y luego los receptores vienen a buscarlo en el momento que ellos consideran conveniente. Ahí hemos trabajado mucho con todos los importadores y exportadores para que saquen los contenedores rápido. Porque ustedes les necesitan esos espacios vacíos, ¿no? Los patios vacíos. Sí, Ajá. sí, el puerto no es un lugar de almacenamiento, sino de tránsito de carga. Luego está lo que es el tema de carga general, que no sé, es materiales de construcción, hierro, cemento, que eso también los bajamos de los barcos, Unión Portuaria del Pacífico lo almacenamos en los patios del puerto y luego, bueno, vienen a retirarlo. Acá sabes que quería comentar una cosa muy interesante, que los materiales de construcción, hierro, aceros, han aumentado este año un 60% comparado con el año pasado. Están haciendo el estadio chino. Pues sí. No, y de la construcción. Y la construcción, sí, marca mucho la temperatura de la economía de El Salvador. Bueno, aquí estamos conociendo más a Luis Canto, ¿verdad? Nos está contando que es un trotamundos, que ha estado por el trabajo. Que ha estado relacionado siempre con el tema portuario. Así es. Cuéntele a nuestra audiencia en qué países ha usted trabajado, Luis. Bueno, les decía, soy de Argentina, de Mendoza, la tierra de los vinos, pero hace más de 20 años que me fui por temas de trabajo. Estuve viviendo
16 años estuvimos con la familia, 16 años en el sudeste asiático, viviendo en Kuala Lumpur y trabajando en puertos, en Malasia, en Indonesia, Tailandia, en Filipinas, en Hong Kong, en Corea, Singapur, muchos lugares, muchos países, otros volúmenes de gente y de movimiento. Luego de eso, me fui con Jill por 3 años al norte de Perú, al puerto de Piura. Luego estuvimos un tiempo largo también ahí en Estambul, viviendo donde está la oficina central de Gilpor. Y ahora acá muy feliz de estar en El Salvador, haciéndonos cargo de nuestros dos queridos puertos de Acajutla y de La Unión. Y creo que hay que hablar del puerto de la Unión Centroamericana, ¿verdad, Bueno, Diana Verónica? ese era originalmente el nombre, ¿verdad? Y aquí pregunta el número 2787, precisamente. Se ha dinamizado mucho la actividad en el puerto de Acajutla. ¿Qué está pasando en el puerto de la Unión? Bueno, también tenemos una muy linda historia. El puerto de la Unión fue hecho en el 2009, la verdad que una infraestructura de primera clase, un puerto muy lindo se construyó ahí. Pero por motivos que no conozco, los gobiernos anteriores no lo utilizaron y quedó prácticamente en abandono. El año pasado, por ejemplo, en el puerto de la Unión hubo solamente un solo barco yendo en todo el año. Este año tenemos la alegría de decir que ya hemos tenido más de 70 barcos llamando al puerto de la Unión. Todo el movimiento de vehículos de El Salvador se trasladó hacia la Unión, y los empresarios de los vehículos vieron que las ventajas eran muchas y comenzaron a hacerlo como un centro de distribución. Hoy en día los vehículos que van para Centroamérica vienen al puerto de la Unión y de ahí son distribuidos a los distintos países. Esa es una buena noticia. Es un hub automovilístico El Salvador y el puerto de la Unión. Luis, le hice la pregunta fuera del aire, se la repito hoy al aire. La Unión Portuaria del Pacífico, o GILPORT, ¿verdad?, junto con CEPA, ¿harán el famoso dragado que necesita el puerto de la Unión? Bueno, para que entren barcos tipo Panamax. Sí, hoy en día, el canal de acceso tiene una limitación que puede entrar barcos de hasta 8,7 metros de calado, de profundidad. Hemos hecho un estudio prácticamente de sedimentación y corrientes marinas para entender cómo funciona esta sedimentación y para entender cómo se puede hacer un dragado que sea sostenible en el tiempo. Los estudios, ayer nos lo han presentado. Está fresquito. Noticias fresquitas, sí, se han presentado internamente. Estamos estudiando, dos opciones de dragar a 10 metros o a 12 metros, pero luego de eso va a haber que hacer dragados periódicos. Periódicos, sí, de mantenimiento, porque el movimiento de sedimento es muy grande. Quisiera imaginarme ese trabajo, ¿cómo se hace un dragado? Bueno, hay barcos hay varios métodos, pero vienen, digamos, con una especie de cucharas o otros con succionadoras. Ajá. Lo depositan, sacan material del fondo, se deposita sobre barcos o sobre barcazas y después hay que llevarlo a otro lugar a tirarlo. Ajá. A veces en algunos países se utiliza en tierra, en otros lugares, acá por ejemplo, se tiran en lugares del Pacífico donde hay, profundidades muy grandes y no va a afectar la fauna marina, digamos, ni la ecología marina. Uh-huh. Así que así es como se hace. Sí, antes de hacer un dragado hay que hacer un estudio también de medio ambiente muy importante, porque no es solamente mover material. O sea, no es solamente de sacar arena. Exactamente. Es lo que usted dice, claro, tierra, no sé qué tanto habrá allí. Hay que ver dónde depositarla para que no afecte. Y hacer un estudio de corrientes marinas, para efectos de saber cómo se va moviendo todo también. Exactamente, sí, el dragado que se hizo originalmente en un tiempo corto, tengo entendido, se tapó, o sea que fue un trabajo que no fue efectivo. No hubo continuidad. Claro, por eso nos tomamos todo este tiempo para poder hacer un estudio y hacer un dragado efectivo y sostenible en el tiempo. Así que hasta ahora estamos definiendo cuándo y cómo vamos a hacer este dragado. Pero mientras se hace, el puerto de la Unión se ha reactivado mucho, aparte de estos vehículos ha ingresado mucho fertilizante para abastecer a toda la zona
agrícola de la Unión y también para Honduras y para Nicaragua. Y bueno, hace 2 semanas tuvimos el primer barco de hierro que llegó también a la Unión para estos temas de construcción. Hay una empresa con la que ya hemos firmado un convenio que va a traer, va a ser un llamado, va a tener un barco semanal, también con materiales de construcción. El 24 de diciembre, justo para Nochebuena, llega el primer barco que trae cemento a la Unión. O sea que este boom de construcción que se está dando en la zona también está haciendo su ingreso por este puerto de la Unión. Así O sea, no es, a ver, el dragado, si bien es cierto, es un inconveniente para ese puerto, ¿verdad? No quiere decir que no se pueda utilizar, y la prueba es que está funcionando. Exactamente. ¿Cuál va a ser la vocación? Porque hasta el momento, de acuerdo a lo que voy escuchando, y me imagino que también depende de la demanda, Luis, está hablando de mucho de material de construcción por un lado, y por el otro el tema de vehículos que están ingresando por ese lugar. ¿Cuál va a ser la vocación, la intención con la cual se va a desarrollar el puerto de la Unión? Bueno, a futuro queremos retomar la idea original, que era que ese puerto atendiera, bueno, no solamente la zona de la Unión, sino también Honduras y parte de Nicaragua, poder ver si se puede utilizar el canal seco para trasladarse hacia el Atlántico. Queremos retomar todo lo que es el mercado de melones que hay en Honduras principalmente, para que su salida sea a través del puerto de la Unión. O sea que hay todavía mucho futuro y muchas cosas por desarrollar desde el punto de vista comercial para reactivar aún más este puerto de la Unión. Y ya se está hablando con ambos gobiernos. Exactamente, sí. Por otro lado, bueno, ustedes saben que la aduana hizo un acuerdo con temas aduanales entre El Salvador, Honduras y Nicaragua para que sea una sola aduana. Eso va a facilitar también mucho la reactivación del puerto de la Bueno, Unión. y el ferry, compañero. Que el ferry de Costa Rica a El Salvador entró por ahí, ¿verdad? Por ahí. Por ahí sí, entró, sí. no. Pero Tema de costo. los costos eran muy elevados. Sí. De todos modos, están habiendo sondeos nuevamente para ver si se puede reactivar este ferry. Son muy iniciales, pero bueno, estamos con algunos sondeos. Luis, me llama la atención, están ahorita en la etapa 0, dice en Acajutla, fase 0, $52 millones de inversión. ¿Cuándo comienza la fase 1? Bueno, la fase 1 comienza ya. Hace un mes y medio aproximadamente ya le presentamos a CEPA todo el diseño de la fase 1, que la fase 1 es un muelle de 510 metros de largo. O sea, un tercer... ¿Cuánto? Quinto muelle. Quinto muelle, ajá. Sí, porque acaban de reactivar el que estaba ahí con problemas, dice. Sí. Okay. Tenemos el muelle A, B34, B56 y el C. Y ahora, bueno, vamos a construir un muelle nuevo, que como les digo, 510 metros de largo, o sea, 17 metros y medio de profundidad. Se van a colocar todas grúas, bueno, grúa portacontenedores o grúas ship to shore, un patio de contenedores con grúas automatizadas, que fue un pedido especial del presidente, que quería tener las últimas tecnologías. Son grúas que operan sin operadores, o sea, trabajan sin operadores. Con inteligencia artificial. Sí, ya tenemos estas mismas grúas operando nosotros en un puerto en Suecia, en el puerto de Gävle en Suecia, en 2 puertos en Portugal. Así que, bueno, ya tenemos experiencia. Eso es para contenedores y para el tema de granos no. Y bueno, con el tema de contenedores, primero, al tener este muelle va a ser un muelle que va a poder recibir el barco más grande que está circulando en todo el mundo, lo vamos a poder recibir acá en El Salvador, en el puerto de Acajutla. Segundo, como vamos a tener estas grúas por portacontenedores que tienen una velocidad de descarga que es 3 veces mayor a lo que hacemos actualmente, y vamos a tener 5 o 6 grúas, la velocidad para atender a los barcos va a bajar mucho, va a bajar, no sé, a la mitad, un tercio, un cuarto de lo que estamos haciendo actualmente. O sea que ahí vamos a trabajar contenedores. Y los otros 4 muelles van a ser para carga general, o sea que la capacidad para carga general se va a duplicar también, porque vamos a duplicar la cantidad de muelles disponibles para esto. En ese momento, bueno, esto tiene que estar listo para el 2028,
Y en ese momento el puerto de Acajutla va a estar totalmente descongestionado y creemos que va a comenzar a ser un hub de contenedores y de carga para todo Centroamérica, lo mismo que nos está pasando en la unión con los vehículos. Porque nuestros puertos vecinos están casi todos congestionados, los planes de desarrollo, El Salvador es el que está liderando esto, el que va en punta, así que en ese momento, bueno, la capacidad del puerto se va a triplicar, va a ser 1,2 millones de TEUs, así que bueno, creemos que El Salvador va a comenzar a ser un centro de distribución de contenedores para todo Centroamérica. Esta inversión son más de 500 millones de dólares y la licitación sale ahora en las próximas semanas, así que la fase 1 está comenzando ya. Estimamos que la licitación esta se va a adjudicar para el mes de marzo, abril, a más tardar, así que a mediados del año que viene va a comenzar esta obra en el puerto de Acajutla. Un muelle de 510 metros, ganándole terrenos al mar, así que eso es interesante también porque hoy en día no hay nada, hay solamente agua, hay solamente una costa que no se aprovecha y vamos a tener ahí un nuevo puerto, un nuevo muelle que va a ser modelo en todo Centroamérica. Ok, nos estaríamos convirtiendo, ¿a qué plazo decía? En un 2028. 2028. Tiene que estar funcionando. Ajá, de estar funcionando esta fase 1. Exactamente. Ajá. Es donde, bueno, como le digo, se triplica la capacidad de contenedores, se duplica la capacidad que tenemos para cargas generales. Y luego de eso, bueno, viene la fase 2, que la fase 2 ya se dispara por volumen. Cuando llegamos a un volumen de aproximadamente 750.000 TEUs, ya se dispara la fase 2 para que nunca lleguemos a estar congestionados nuevamente. Claro, sobre todo porque le estamos apostando a hacer el espacio de puerto en Centroamérica, en la zona de Centroamérica. A excepción de Panamá, ¿verdad? Que como decía Tony, Panamá es otra cosa. Sí, exactamente. Pero sí, para Centroamérica vamos a tener un puerto modelo, se va a construir un puerto que va a estar disponible para los próximos 100 años de El Salvador. Va a ser un puerto que, como es ahora, donde la carga va a fluir, va a ser un lugar que está al servicio del comercio interior y exterior para El Salvador y para todos los países de la región. Nos queda un minuto. Usted habló una cosa es cargar y descargar, ¿verdad? Sí. Y la otra es el almacenaje, habló de los patios. No sé qué tanto está creciendo el parque de bodegas, o sea, todo lo que complementa la labor de carga y descarga. Bueno, el aumento de carga que ha manejado el puerto también se ve reflejado afuera. Han aumentado la cantidad de bodegas almacenadoras de contenedores. Hay un montón de proyectos donde se está aumentando la capacidad para almacenar granos, para almacenar otros materiales. Y bueno, también mucho, como les decía, ya hay empresas que ingresan por Acajutla y mandan desde acá sus productos a Guatemala. Así que, bueno, el puerto, aparte de ser un facilitador de comercio, está generando mucho crecimiento en la zona. Como digo, nuevas bodegas. Nosotros internamente duplicamos la capacidad, reaprovechamos los espacios, como sacamos los vehículos y los mandamos a la Unión, reaprovechamos todo eso para contenedores y cargas generales, pero el empresariado está acompañando a este crecimiento porque, bueno, hay muy buenas oportunidades. Muy bien. Muy bien. Se nos terminó el tiempo, pues, Luis. Qué gusto conocerlo, no sé cuánto tiempo lo van a dejar aquí en El Salvador, pero ya conoce el camino para estar tocando base con ustedes. Y bueno, tenemos 50 años, después de eso me iré. Le ha gustado El Salvador, es lo que nos dice Luis Canto, así que eso es bueno. Gracias, como decía Tony, cuando esté listo nuevamente para contarnos de los avances, lo esperamos acá en el Corre-Corre. Perfecto, y los esperamos en el puerto también cuando quieran. Muchísimas para gracias. Esta actividad intensa. Gracias a todos. Siempre bienvenidos. ¿Quiere saber qué discutimos, de qué hablamos en nuestra entrevista? Ponga mucha atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony.
Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.